Bueno, vamos a hablar de lo que es la Constitución fiscal. Tenemos como primer punto lo que es el fundamento legal y normativo, donde tenemos el primer artículo, que es el 21.1 del Estatuto Tributario, que establece que los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, que deben medirse tomando como referencia las normas contables. Eso significa que la contabilidad financiera se convierte en la base inicial para determinar la información tributaria. También tenemos lo que es el artículo 28 del Estatuto Tributario, el cual regula la realización del ingreso para efectos fiscales. Este artículo define en qué momento un ingreso debe reconocerse tributariamente, especialmente para contribuyentes obligados a llevar contabilidad, generando diferencias entre lo contable y lo fiscal. Lo que es el artículo 772.1 del Estatuto Tributario obliga a los contribuyentes a llevar un sistema de control o conciliación. Este mecanismo permite identificar y justificar las diferencias entre las normas contables y la disposición fiscal, garantizando transparencia y soporte ante la administración tributaria. Y finalmente, el decreto 198 de 2017 reglamenta todo el procedimiento operativo de la conciliación fiscal. Este decreto define los formatos 2516 y 2517, la estructura del reporte, el nivel de detalle y las fechas de la presentación ante la DIAN. En conjunto, estas normas permiten que la conciliación fiscal funcione como una herramienta de control, trazabilidad y transparencia, asegurando que la información presentada en la declaración de renta sea consistente tanto contable como fiscalmente. Seguimos con ¿qué es la conciliación fiscal? La conciliación fiscal es el proceso que permite identificar y controlar la diferencia entre la contabilidad y la información fiscal de una empresa. Su principal objetivo es garantizar que la base gravable del impuesto de renta sea correcta y sea debidamente soportada ante la DIAN. Además, este proceso ayuda a documentar las diferencias entre normas contables y fiscales, que facilita las auditorías y reduce el riesgo de sanciones por errores de la declaración. En cuanto a los sujetos obligados, deben realizar conciliación fiscal los contribuyentes obligados a llevar contabilidad y quienes declaran renta bajo NIF o Colgap. En cambio, las personas natural no obligadas a llevar contabilidad y los no declarantes no deben presentar este reporte. Tenemos lo que es las diferencias temporarias y permanentes. En la conciliación fiscal existen dos tipos de diferencias, temporarias y permanentes. Las diferencias temporáneas son aquellas que se reconocen en un momento distinto entre la contabilidad y la fiscalidad, pero que con el tiempo se revierten. Ejemplo, son las depreciaciones contables, las provisiones o los arrendamientos financieros bajo NIF 16. Por otro lado, las diferencias permanentes nunca se revierten porque tienen un tratamiento diferente entre lo contable y lo fiscal. Un ejemplo son las multas, algunos gastos no deducibles o las rentas exentas. Comprender estas diferencias es fundamental porque permite determinar correctamente la base gravable del impuesto y realizar una conciliación fiscal transparente y ajustada a la norma. Ahora seguimos con mi compañera. Bueno, como punto 4 tenemos el tema del control de detalle en la conciliación fiscal. Este control de detalle es como por decirlo resumidamente, es el borrador, es ese registro interno que la empresa lleva para documentar todas las diferencias entre la contabilidad y entre lo fiscal. Esto sirve como insumo para el tema de los formatos 2516 y 2517. Acá en pantalla pues estamos viendo como un modelo muy resumido de más o menos cómo debe ir este control de detalle. En la parte de las columnas encontramos el valor contable, ajuste por diferencia temporaria, ajuste por diferencia permanente, valor fiscal, impuesto diferido. ¿En qué consiste el valor contable? Quiere decir que es
lo que en contabilidad vale tanto el activo, el ingreso o el gasto. Y en la columna norma de referencia, pues debemos colocar qué norma aplica para este. El ajuste por diferencia temporaria, pues cuánto hay que sumar o restar porque la diferencia se va a corregir en un futuro. El ajuste por diferencia permanente es cuánto hay que sumar o restar porque esta diferencia jamás se va a tener, va a tener un efecto fiscal. En el valor fiscal es es cuánto reconoce el estatuto tributario, es decir, que este es el valor real para calcular el impuesto. Y el impuesto diferido es cuánto impuesto queda para periodos futuros por las diferencias temporales. Este control de detalle no se presenta a la DIAN, pero entonces debe estar disponible para cualquier inspección o requerimiento y debe conservarse por el término de la firmeza de la aclaración, que la firmeza de la declaración de renta es de 3 años para esperar. Aquí ya miramos el primer formato, que es el formato 2516 para el reporte de conciliación fiscal. ¿Quiénes presentan este formato? Contribuyentes declarantes del impuesto de renta. Normalmente este formato aplica para las personas jurídicas, que son quienes presentan su renta en el formulario 110. ¿Qué plazo tiene para presentarse este formato? Normalmente la DIAN tiene unos plazos, pero debe presentarse igual con la renta o anticipadamente. Secciones que tiene el formato. En su primera sección, pues tiene su estado de situación financiera, que es aquí donde se va a realizar la conciliación, pues, de el activo, pasivo, patrimonio contable versus el fiscal. En la sección 2 encontramos lo que es el estado de resultado integral. Aquí vamos a conciliar ingresos, costos, gastos, según la NIT versus sus equivalentes fiscales. En la sección 3 vamos a encontrar el impuesto sobre la renta, que en este vamos a encontrar el cuadro de determinación de la renta líquida agravable, los descuentos tributarios y los impuestos netos. Y en la sección 4 vamos a encontrar el impuesto diferido. Aquí va a estar el registro de activos y pasivos por impuesto diferido derivado de diferencias temporales. El siguiente es el formato 2517. Este formato aplica para los contribuyentes que llevan contabilidad. Habla de temas de microempresas, pero encontramos de que este formato lo presentan las personas naturales, quienes presentan su declaración de renta en el formulario 210. Igualmente, aquí en este cuadro encontramos un resumen en donde nos habla como del marco contable, digamos el formato 2516, que es para las personas jurídicas, pues habla de las NIT plenas, y en el 2517 pues nos habla de las COLGAP, que la COLGAP son los principios de contabilidad generales aceptados. Nos hablan qué grupos se clasifican cada una de las personas que se encuentran en estos formatos. Para el 2516 habla del grupo 1 y 2, para el 2517 el grupo 3, el impuesto diferido para los 2516 sí aplica, para el 2517 no aplica. Valor razonable para el 2516 sí es frecuente, para el 2517 no, generalmente es al costo. El instrumento financiero para el 2516 es la NIT 9 y para el 2517 al costo amortizable simple. En el tema de arrendamientos, para el formato 2516 se basan en la NIT 16, que es el activo por derecho de uso, y el formato 2517, que se basa en el decreto 2649, para el tema de arrendamientos es el gasto de periodo. Ambos formatos se presentan pues de forma virtual a través de las plataformas de la DIAN. La omisión de esta presentación pues puede generar sanciones. Bueno, en el apartado 7 tenemos las diferencias frecuentes y vamos a mostrar unos casos prácticos. En el caso número 1 tenemos la depreciación. Aquí podemos visualizar los artículos fiscales contra la normativa bajo NIF.
Contable bajo NIF dice que la vida útil estimada es 10 años y su depreciación anual es de 10 millones, pero la fiscal en el Estatuto Tributario Colombiano dice que la vida útil permitida son 5 años y sería una depreciación anual de 20 millones. Diferencia temporaria deducible, 10 millones, mayor gasto fiscal, menor renta, genera activo por impuesto diferido. Luego tenemos un caso 2 de arrendamientos en el que se reconoce activo por derecho de uso más pasivo por arrendamiento. Gasto, depreciación más interés financiero. Y fiscal, solo el canon periódico es deducible. Y el caso 3, las provisiones, deterioro de cartera. Bajo NIF, el deterioro es desde el reconocimiento inicial y puede reconocerse gasto sin que la cartera esté vencida. Y fiscal es deducible solo la cartera vencida mayor a un año o declarada en quiebra. Luego tenemos las sanciones e incumplimientos. Entonces, sanción por no presentar el formato 2516 y 2517, la presentación extemporánea, la información con errores o inconsistencias y la inexactitud en la declaración de renta. Entonces, por no enviar la información, es el 5% de la suma respecto de las cuales no se suministró información, o el 0,5% de los ingresos brutos si no hay suma determinable, y existe un mínimo de 10 VTs. Por presentación extemporánea es hasta el 50% del máximo de la sanción prevista, dependiendo del tiempo de mora. Información con errores o inconsistencias hasta el 20% de la sanción máxima si se corrige antes de la actuación de la DIAN. Y la inexactitud en declaración de renta, sanción del 100% sobre el mayor valor del impuesto determinado. Si hay dolo comprobado, 200%. Acá tenemos el esquema integral de la conciliación fiscal, que básicamente es la contabilidad bajo NIF, el control de detalle, las diferencias que existan, la base fiscal, el formato 2516, que es mediante el cual bajo NIF los grupos 1 y 2 generan su declaración de conciliación fiscal, y el formato 2517 para los del grupo 3. Y finalmente se realiza la presentación ante la DIAN. Tenemos unas conclusiones claves: que la conciliación fiscal es una obligación legal para todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. El control de detalles es el soporte documental interno, más los formatos 2516 y 2517 según corresponde al caso. Las diferencias se clasifican en temporarias, con revisión futura y permanentes. NIF y normas fiscales colombianas tienen criterios de reconocimiento distintos. Y el incumplimiento puede derivar en sanciones del artículo 651 del Estatuto Tributario, en inexactitudes del artículo 647 del Estatuto Tributario y las anteriormente mencionadas. Gracias.